Hola, soy Helen y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro espacio A tu salud. A tu salud es una revista preparada con mucho cariño y respeto para quienes experimentan adicciones en primera persona, así como para sus familiares cercanos. Esta revista está elaborada desde la experiencia por personas que han lidiado con lo mismo, pero que llegaron al conocimiento que hay otra forma de vivir. Contamos con entretenidos segmentos que te invitamos a disfrutar. En nuestro espacio La Tertulia compartimos acerca del tema de fondo, gestionando la ira. En Buenas Noticias, Silvia y Pami nos comparten acerca de la vacunación. En nuestra sección Caminando sobre los 12 Pasos, Robert nos regala su experiencia sobre qué son los 12 pasos para mí. En el segmento Salud al Día, Jen explora sobre la vinculación entre la ira y el control del dolor. Finalmente, en el espacio La Reflexión de hoy, Miriam nos regala un hermoso texto sobre el origen de la ira. Esperamos que disfrutes de este episodio, tanto como nosotros disfrutamos preparándolo para ti. La Tertulia. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola a todas, buenas tardes. Buenas tardes. Una bienvenida muy especial a esta segunda tertulia. Una bienvenida para Miriam, para Silvia, para Norma, Gracias. Para Arlene, para Yuli, que estamos acá. Y vamos a conversar. ¿De qué vamos a conversar hoy? Normis, ¿qué temita nos traes para esta tertulia? Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, según el momento que me estén escuchando. Me pareció interesante tratar el sentimiento de la ira, un sentimiento muy común y que lo tenemos a flor de piel, pero no sabemos por qué ni cómo manejarlo. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito sobre la ira. Si hay un sentimiento que se opone a la oración de la serenidad, es la ira. Quien la siente no puede elevar su mirada hacia un poder superior e invocarlo para pedir serenidad, aceptación, valor y sabiduría. Y hay mucho de ira en padecer de obesidad. Quienes la padecemos no admitimos que sea justo haber sido elegidos para soportar una enfermedad que es una carga tan pesada. Sin embargo, a diferencia de otras enfermedades crónicas, la obesidad puede ser controlada y se puede recuperar de esta enfermedad. Que esto fue lo más lindo que yo escuché el primer día que entré al grupo de obesos, donde me dijeron que la obesidad era una enfermedad incurable, pero que se podía recuperar. Fue lo mejor que me podían haber dicho. Primero, de que era una enfermedad, porque yo creía que tenía un vicio, que la comida podía más que yo. Y como yo, una persona que me consideraba bastante inteligente, que podía resolver los problemas más difíciles que se me iban presentando, ante una galletita, esa galletita era más fuerte que yo. Y empezaba a comer y no paraba. Entonces, el saber que era una enfermedad me dio un alivio muy grande. Y la palabra recuperación fue como un semáforo de varias luces que me dijeron, agárrate de acá. Y de esa recuperación me agarré. Y es lo que estoy desde hace 40 años
recuperándome, sabiendo que no me curo, pero que puedo estar recuperada. Bueno, si los que la padecemos aceptamos que para lograrlo tenemos que hacer un cambio de actitud frente a la vida, frente a nosotros mismos y frente a los demás, estamos yendo por un buen camino. La ira es lo contrario a la aceptación. En el caso de la obesidad es una rebelión inútil, porque perdemos siempre. Cuando la ira parece súbita e incontrolable, casi siempre es para juzgar y condenar a otra persona, pensando que uno hace lo correcto y lo que hace la otra persona es equivocado. Cuando la ira se apodera de nosotros, nos desequilibra y perturba nuestra paz interior. Y de esta manera estamos cayendo en poder de nuestro adversario, porque perdemos el dominio de nosotros mismos. Es muy común descargar la ira en nuestra familia. El resentimiento contra la obesidad termina afectando la vida familiar. Generalmente llega en pequeñas ondas o estalla en una violenta erupción. A veces es bueno llorar para descargar tanta violencia, hacer ejercicio físico, realizar cortas o largas caminatas, hacer actividades creativas que ponen en funcionamiento nuestro cerebro. Lo importante es convertir la ira en transpiración. También usar nuestras manos para crear algo útil o bello. Tenemos que aprender también a separar lo importante de lo secundario. Lo importante reclama nuestra mesura y serenidad. Lo secundario, por lo general, no puede ser motivo ni de ira ni de conflicto. Siempre se puede solucionar. Un arma eficaz contra la ira es el silencio y la meditación. Es muy posible que el silencio nos salve, que nos lleve a la calma y nos aleje de la ira. Pero un silencio que no sea con un gesto enojado y furioso, con el deseo de castigar, porque casi siempre es el fruto del resentimiento y de la amargura. Un silencio en el que no quede nada de cólera, sino una quietud serena, pacífica, que ayude a alejar el conflicto y a trabajar para resolverlo. Ya sabemos que la ira no puede ser desterrada por completo de nuestras reacciones, pero es necesario poner en juego todos los resortes que disponemos para convertirla en energía positiva para la recuperación, que es realmente el objetivo final de nuestros esfuerzos, para tener una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestro entorno. Mantengamos viva la fe y la esperanza y confiemos en que lo vamos a poder lograr, para poder así sentir la alegría de estar vivos. Así que, Jenny, te doy la palabra. Ay, Normis, qué cosa más hermosa nos has regalado. O sea, cómo convertir algo, un sentimiento tan primitivo y movilizador como es la ira en unas palabras tan claras, tan reveladoras. Y de hecho, de eso que has mencionado, yo extraigo algo que me maravilló y fue esa claridad de que la oración de la serenidad no puede entrar en un espíritu iracundo. Es que es como que pega en una pared de concreto. Por más que yo me la repita como si fuese un mantra, si yo estoy en estado iracundo, no me entra, pero nada. Y en ese punto llegué y me imaginé un animal, si se quiere, mitológico que se llama el cancerbero, que es como un perro que tiene dos cabezas y que protege la entrada al infierno. Pero que yo me quedé pensando, qué interesante, porque ese cancerbero yo me imaginé a mi vida, podemos decir al infierno, pero podemos decir al cielo, podemos decir a la vida, hay algo en mí, o es más, al infierno, que está protegiéndose a través de un perro con dos cabezas. Una es la soberbia, pero la más fuerte es la ira. Y cuando yo tengo a ese perro que está impidiendo que yo pueda entrar a mis infiernos, que pueda entrar a ver qué es lo que se está escondiendo allí, me suena exactamente a esto de que la oración de la serenidad no va a entrar,
no va a entrar. Mientras ese perro no va a permitírselo y tiene 2 cabezas y la ira es fortísima. ¿Qué hay debajo? Y todo esto que comentabas de la percepción de injusticia, todo es injusto, que aquella sea más flaca es injusto, que aquella coma todo ese montón y yo con solo oler aquello ya siento que estoy aumentando kilos, es injusto. Y así un montón de cosas. Y me encantó ese concepto que hablaste de la transpiración, de que la ira en realidad se evacúa por medio de la transpiración. Y me hace pensar también que mucho tiempo yo no hacía esa evacuación, entonces yo tenía ataques bravos de ira. Algunas personas pensaban que yo era bipolar, porque decían, Jenny, usted está riéndose y está de lo más buena gente y de pronto se vuelve y se convierte como en un monstruo. Pero era porque en el momento en que yo percibía lo mínimo que fuera un ataque, la ira salía como si me estuvieran matando. Y cuando empecé a controlarla, lo hice mal, porque en lugar de drenar esa ira, en lugar de darle una salida a esas palabras, a esos hechos, obviamente tratando de no dañar al otro, sino yéndome a mis espacios para poder hacer ese proceso, y desde allí, desde ese proceso, desde esa elaboración, poder ahora sí confrontar la situación de una mejor manera. Yo durante mucho tiempo fui pasivo-agresiva. Cuando dejé de ser iracunda, pasé a ser pasivo-agresiva. Pequeñas palabras, pequeñas gotas de veneno que mejor les hubiera dado un golpe con un bat de béisbol, porque era especialista para eso. Entonces, qué cosa más tremenda y qué sentimiento más poderoso, más necesario, porque a veces lo necesitamos, pero en ocasiones tan específicas, pero qué dañino puede volverse cuando lo hacemos común, cuando lo hacemos como si, para mí es un sentimiento de emergencia. De emergencia, yo necesito la ira para una emergencia, pero la vida no es una emergencia, y yo vivía mi vida como si fuera una emergencia. Bueno, yo quería traer que para mí fue bastante revelador descubrir que detrás de la ira, muchas veces, si no la mayoría, se esconde mucho dolor, mucho miedo, mucha inseguridad, ¿no? Y que muchas veces ante esa conmoción que nos produce todos esos sentimientos, reaccionamos con ira. Y también me parece interesante traer cómo la gestionamos la ira, ¿no? Porque hay personas que, como ustedes bien dijeron, explotan, es como una catarata de violencia, y hay otras que la ira se la reprimen y se la tragan. Y a mí me parece, o por lo menos fui descubriendo que lo que comúnmente llamamos el camino del medio, cómo hacemos para no tirársela con todo a la otra persona, pero tampoco tirársela a uno para adentro y implosionar, ¿no es cierto? Y hay un cuento que es bastante gráfico, ¿no? Para representar esto, que se llama Cuando el barro se seque. Dice que una persona iba a un evento muy importante vestida de blanco y, bueno, iba muy entusiasmada a ese lugar y pasa un coche cerca de un charco a toda velocidad y lo salpica y lo deja todo sucio. Entonces, esa persona, podrán imaginarse cómo reaccionó en ese momento, ¿no? Entonces, el coche siguió, pero esa persona conocía a la persona que conducía el coche. Entonces, fue a su casa y la persona que estaba ahí le dijo, espera hasta que el barro se seque. ¿Qué quiso decir con esto? Porque si iba en ese momento, iba a pasar algo grave, pero tampoco se iba a quedar así. Entonces, lo que querían graficar es esperar hasta que el barro se seque para darse ese espacio en el tiempo, para poder, por lo menos, aquietar esa furia y poder ir razonándolo. A mí, yo lo implemento muchas veces cuando quiero algo que me pone furiosa. Lo primero que quiero es ir y comerle la cabeza a alguien, pero trato de calmarme y buscar
aquietarme para buscar el momento oportuno y poder decirle a la otra persona aquello que me molestó o que me enojó, pero con ese espacio suficiente como para poder decirlo dentro de todo de la mejor manera, ¿no? Así que bueno, la ira es un sentimiento que es bastante inmanejable, pero bueno, con ejercicio y con tiempo y con ensayo y error se puede ir manejando. Así que bueno, eso es lo que quería traerles, chicas. Me estaba acordando, porque yo siempre hablo de mí, que es la única persona que conozco, ¿no? De la cual puedo hablar. Ya hace muchos años, mi marido estaba en vida, y tenía un carácter bastante amargado. Entonces a la mañana se iba a trabajar y por ahí me decía algo y yo me quedaba toda mortificada y me llenaba él se iba, yo me quedaba con una bronca. Entonces había escuchado en el grupo que para sacarse esa bronca era bueno lavar la ropa, entonces yo iba, lavaba la ropa en la pileta, le daba, viste, para transpirar, le daba, bueno. Y eso como que no me terminaba de convencer, porque me quedaba cansada, pero la bronca la seguía teniendo. Entonces también me dieron el otro tip de escribir. Entonces agarraba una hoja y escribía. Le decía de todo a mi marido, todo lo que no me animaba a decírselo lo volcaba en el papel. Pero tampoco terminaba de convencerme ese sistema. Y siempre leyendo y yendo al grupo y escuchando, dije, acá hay que darle otra vuelta de tuerca. Yo no, porque inclusive cuando mi marido venía y yo tenía todo el enojo adentro, porque como te pasaba vos, Jenny, yo no expresaba el enojo, no gritaba, no decía nada, me lo tragaba. Entonces él venía y me veía seria y me decía, ¿te pasa algo? No me pasa nada. ¿Qué nada? Adentro mío estaba un volcán, pero a punto de reventar. Y fui aprendiendo en que no me tenía que yo enojar cuando él me dijera algo, porque era algo de él, no algo mío. Lo que me estaba diciendo no era provocado por mí, era por un problema que él tuvo desde siempre, también por venir de una familia disfuncional. Entonces, cuando yo aprendí que nadie puede hacerme daño sin mi consentimiento, me empecé a tener otra postura, otra actitud, como una de las cosas que leí, otra actitud ante los demás, a conocerme más y a quererme más. Entonces, cuando él me decía algo, yo no le contestaba, porque no me importaba ya, ¿no? Tampoco me decía nada ofensivo, pero no me importaba. Y él, pero no hablaba, porque ¿para qué iba a hablar si era perder el tiempo? Entonces él me decía, ya sé, te ofendiste. Y a mí me salía en una forma tan plácida decirle, ¿sabes que no? Pero de verdad. Después otra vez, cuando yo salía del grupo, me venía enseguidita a mi casa, aunque había dejado la comida preparada, me venía enseguida para estar con él como si fuera un bebé que le tenía que dar de comer en la boca. Y veía a mis compañeros que se quedaban en un bar de la esquina charlando. Y yo me quedaba con ganas, pero decía, yo en algún momento me voy a poder quedar. Entonces me empecé a quedar. Llegaba un poquitito más tarde, un poquito, pero estaba bien, hasta que me empecé a quedar más. Y un día me dice, vos cada vez llegás más tarde. Y le digo, sí, cada vez llego más tarde. Y lo dejaba sin palabras, porque ante mi seguridad y ante mi forma de contestarle sin agresión, sino convencida de que, bueno, la pasé bien con mis compañeros. Así que bueno, fue todo un caminito que me sirvió. Cuando uno sigue en este camino y sigue leyendo, sigue concurriendo al grupo, viste, son, como decimos en nuestro grupo, esa fina llovizna que va impregnándonos y nos da una base, viste, nos da un piso
para podernos parar desde otro lugar. Bueno, no hablo más porque quiero que hablen mis compañeras. Muchas gracias, Normi, muchas gracias. Gracias, Normita. Muy interesante el tema, la verdad que sí, uno recapacita, ¿no? Y me encanta la analogía que hace Jenny con los animalitos, lo del cancerbero. Y yo me quedé pensando, ¿no? A ver, ¿cómo se identifica Silvia en esto? Y el otro día, muy atinadamente, hablaste de los suricatos, de las suricatas, no sé si es femenino las suricatas. Y yo me doy cuenta de que toda mi vida, ante una agresión externa o un acto de ira de otra persona, mi efecto era el efecto de suricata. O sea, quedar pasmada, quietecita, con las manitos impávidas. Eso podía ser ante una agresión verbal, ante una agresión física, hasta una llamada telefónica que me descolocaba, quedaba sin palabras, cosa que no es muy común en mí, porque gracias a Dios sé comunicarme muy bien con las personas, pero ante una agresión se terminaban las palabras. Y entonces, de ahora en más voy a usar ese término de efecto suricata porque lo describe a la perfección, porque veo el animalito y es justamente el estado físico que yo percibo, ¿no? Y en consonancia con lo que Normita decía, esto de qué se siente, ¿no? Independientemente de que ese efecto suricata en mí hacía que fuera el cuerpo, que se brotara la alergia, que fuera a través del vértigo, de los mareos, el no expresar, porque interiormente el enojo y la ira estaba, no es que no lo sentía pero no lo expresaba. Bueno, ese demonio que se apodera de uno cuando siente esa sensación de ira, compartía con Normita que a esos demonios hay que darles trabajo. Y es verdad que si uno se ocupa la mente, ocupa las manos, ¿no? Mente y cuerpo y manos ocupadas hacen que uno sienta de otra manera. Eso me ayudó muchísimo, porque fue como que el cuerpo hacía su descarga por ese lado, entonces ayudaba a que no se sintiera tanto el impacto y poder encontrar ese equilibrio, ¿no? Esa parte, digamos, ecuánime entre el perro cancerbero con sus dos cabezas al acecho y la suricata impávida, quieta y sin poder reaccionar. Bueno, ¿qué hicieron los grupos para mí? Me mostraron el camino para poner en palabra lo que no podía poner en palabra. A veces puedo, a veces no puedo, pero es como una práctica. Y también darme cuenta de dónde viene eso, porque tuve que pensar, a ver, ¿de dónde saco este ejemplo de efecto suricata? Si yo normalmente no soy así, ¿por qué me pasa esto? Porque sobre todo eso sucede con los afectos más íntimos. Por ahí en el común denominador de la calle no sucede eso. Uno sabe responder ante una agresión, ¿no? Y yo me di cuenta que era del origen familiar. ¿Qué sucedía ahí? Cuando uno no le aprobaban que podía decir o podía no estar de acuerdo con una situación y expresarse, sino el mandato era usted se calla la boca, entonces uno hace ese aprendizaje de ir cerrando la boca a pesar de que adentro, como dijo Normita, era un volcán. Pero bueno, ¿qué hizo el grupo conmigo? Enseñarme a buscar esa parte media, de poner ese equilibrio que a veces se logra, a veces no, pero con la práctica y el ejercicio se logra, como el ejercicio físico, y uno puede salir de ese silencio, porque ese silencio es tan nocivo y tan dañino como el explotar, que a veces esas explosiones han llevado a la muerte de muchas personas, sobre todo, ejemplo simple, en el tránsito, una persona que se ha bajado de un vehículo y ha discutido con otra persona y le ha el bate de béisbol que vos anunciaba Jenny, ha sucedido, que lo llevan en el auto, aquí en Argentina ha pasado muchísimas veces hasta con arma de fuego, de matar a una persona por un ataque de ira, porque es real, el demonio se apodera y uno le quita la capacidad de pensamiento, de poder discernir. Pero eso ocurre también en mi caso, que lo tengo más claro porque me voy para el lado de la suricata, también esa incapacidad de pensar cuando uno está así paralizado.
Así que qué importante ir por este camino del medio, ni ver en rojo, ni ver con el velo delante de los ojos. Así que me llevo ese aprendizaje y qué bueno que es poder compartir estos espacios porque nos ayudan a ver de otra manera a todas. Bueno, gracias, chicas. Yo la verdad, lo que cierro este episodio de hoy, planteando algo que siempre me ha apasionado y el hecho, esto que hablábamos nuevamente de la transpiración, de cómo podemos hacer para gestionar la ira, yo me quedaría con que la ira, número uno, como lo dije, es necesaria, pero muchas veces yo tengo mucha ira acumulada. Y eso es lo más complicado porque la ira acumulada no es necesaria. La ira acumulada fue necesaria y yo no la exterioricé adecuadamente, entonces ahí está. Yo tengo aquí un saco de boxeo que tuve que comprar como necesidad. Yo tiene patadas, tiene pescozones, tiene pellizcos, tengo guantes de box, le di hasta que me cansé y ahora cada vez que paso a la par lo veo y le limpio todo el polvo porque ya no lo uso, porque ahora sí entiendo el precio tan grande que tuve que pagar por no recibir el estímulo y trabajarlo, sobre todo en materia de ira, porque siempre fui muy iracunda, como les comentaba. Entonces, de verdad que es un temazo, podríamos estar horas hablando de él, pero de verdad un agradecimiento a Normis por haberlo traído a la mesa. Creo que tenemos para otra oportunidad seguir conversando al respecto. Muchas gracias a todas por sus participaciones. Me llevo montones y será hasta nuestra próxima tertulia. Muy Muy bien. bien. Un beso grande para todos. Gracias a todas, un abrazo. Buenas noticias. Y acá estamos, a tu salud, un nuevo encuentro en este hermoso lugar donde podemos hablar de un montón de cosas que nos surgen. En nuestro espacio con Pame hablamos de las noticias. Y hoy nos preguntábamos, ¿qué noticias tenemos para decir? Hay tantas noticias que están sucediendo a una velocidad tan grande en este planeta que sería imposible poder hablar de tantas noticias. Y Pame me dijo, hay una buena noticia, que las vacunas cada vez hay más personas vacunadas, eso significa que estamos más protegidos. Y hoy dentro de las noticias de Argentina, una relevante fue que Argentina es uno de los países con más primeras dosis, mucho mayor que Estados Unidos, por ejemplo, que es un país inmenso, con muchos recursos, un país rico, cosa que Argentina no lo es. Y eso me dio felicidad y alegría de pensar de que bueno, que por ahí estamos en la recta final de esta prueba tan difícil que nos tocó en el planeta a todos los seres humanos, esto de la pandemia, esto del virus, y que cada vez somos más los vacunados y cada vez estamos más protegidos. Y si sabemos que por esas cosas de la vida nos sucede que nos enfermamos, no vamos a correr riesgo de vida. Así que fue una buena noticia dentro de las tantas noticias que hay, porque toda esta pospandemia nos va a dejar muchas sensaciones de desigualdad, muchas desinteligencias entre las personas. Y se me ocurrió pensar, ¿no? Qué hermoso sería darnos una vacuna de ternura, una vacuna de ternura diaria para compensar con las otras cosas que nos van sucediendo, que los seres humanos por ahí no nos entendemos, no nos comprendemos, estamos agresivos, producto del aislamiento, de la falta de trabajo, de no ver a nuestros seres queridos, y todo eso nos llevó a unas emociones por ahí más violentas que de lo habitual. Así que bueno, me quedo con esto, Pame, desde aquí, desde Mar del Plata, desde provincia de Buenos Aires, desde Argentina, poder llevar este pensamiento, ¿no? De poder vacunarnos con una dosis de ternura diaria a quien tengamos cerca o a quien podamos relacionarnos.
Y contame qué está pasando en Costa Rica y cómo es el tema de las vacunas en Costa Rica. Y qué bueno sería, ¿no? Compartir esto de la vacuna de ternura. Bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Y ahora Pame nos va a contar un poquito de Costa Rica, que son nuestras compañeras de grupos de apoyo, que eso nos ayudaron tanto en todo este periodo que la pasamos no tan bien como estábamos acostumbrados por ahí. Y nos va a contar un poquito. Hola, un saludo para todos. Efectivamente, sí, para nadie es un secreto que esta situación del COVID ha sido pues muy difícil a nivel global y pues queremos como dar o brindar un poquito de información acerca de los países en los que nosotras estamos. Acá en Costa Rica, el Ministerio de Salud de nuestro país indica que ya se han aplicado una gran cantidad de segunda dosis a la población mayor de 30 años y todo esto con el fin de reducir la mortalidad y las hospitalizaciones, ¿verdad? Básicamente, esta decisión se toma a solicitud de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes producto de análisis internos determinaron que la aceleración en la colocación de esas segundas dosis proyecta una reducción de mortalidad y hospitalización ante la variante Delta y promueve la reducción en el almacenamiento de dosis que se debe manejar por calendarización de esquemas, ¿verdad? Las autoridades confirmaron también que las personas que recibieron su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, y como en mi caso, pueden recibir la segunda de Pfizer, pues de esta última en nuestro país hay mayor disponibilidad. Hasta el momento este país de 5.1 millones de habitantes que somos, se ha recibido un total de 4.839.345 dosis de vacunas, de las cuales 4.1 millones son de Pfizer, incluida una donación de 503.000 dosis del gobierno de Estados Unidos y el resto de AstraZeneca, entre las que hay 172.950 dosis son del mecanismo multilateral COVAX. Y pues los datos oficiales indican que tras estas aplicaciones de dosis de vacunas, 3 millones corresponden a primeras dosis, lo que supone un 58.7% de nuestra población, y las restantes son segundas dosis, o sea, un 19.4% de la población. Costa Rica sí ha acumulado 4 semanas de incremento de casos de COVID y de hospitalizaciones, lo que se le atribuye a la circulación de la variante Delta, esta nueva variante, ¿verdad? Y también el tema de que la población ha tenido una relajación, pues por la aplicación de la vacuna han dejado de cuidarse un poco, ¿verdad? Y no han tenido las medidas preventivas necesarias. Entonces, pues la buena noticia es que aunque ha habido una disminución de casos, tenemos que seguirnos cuidando, ¿verdad? Porque aunque la vacuna es una bendición para toda la población, a pesar de también las informaciones que se dan acerca de ellas o la gente que está en contra de la vacuna, pues sí ha tenido una considerable reducción entre las personas que han estado en la UCI, ¿verdad? Entonces, pues la idea es que sigamos reduciendo estos casos, no solo en nuestros países, Costa Rica y Argentina, sino también en el resto del mundo, ¿verdad? Que podamos tener conciencia de que realmente esta es una situación pues difícil y apremiante, pero que juntos podemos salir adelante y cuidándonos también. Entonces, un abrazo grande para todos y sigámonos cuidando. Caminando sobre los 12 pasos. Hola, ¿qué tal? Soy Robert Ram. La pregunta del día de hoy es, ¿qué son los 12 pasos para mí? Bueno, los 12 pasos, para mí, en mi vida, fue, una nueva forma de vivir. La verdad, la transformación que hubo dentro de mi vida cuando conocí los 12 pasos
Yo tuve la fortuna de llegar a los 22 años a una agrupación. Parecería que no es muy pronto. Yo he visto personas que llegan de 13, de 15 años, de 18 años y desafortunadamente no se quedan. Yo a los 23 años ya había vivido todo lo que la adicción me había dado, ¿no? Había estado ya varias veces dentro de la locura, de las garras de la muerte. En verdad, las experiencias que pudiera yo compartirles serían muy, pero muy fuertes a los 23 años. Entonces, cuando yo llego a una agrupación, desde el primer día, desde el día cero, yo tengo la fortuna de que se me enseña a servir. Y dentro de la recuperación yo he encontrado también que el servir es vivir. El que no vive para servir, pues no vive bien, pues, ¿no? Entonces, esta gran oportunidad, esta nueva forma de vida, la encontré a través de los 12 pasos. En una pequeña síntesis, el llegar a los 22 años, el esforzarme por conocer el programa de 22 a 30 años fue una lucha constante de buscar, de estar entrando a talleres, a convenciones, buscando la recuperación a través del programa. Y el programa, pues, no le queda de ver nada a nadie, la verdad. Y no son frases hechas, porque cuando empieza uno el proceso de recuperación, empieza uno a soñar, empieza uno a vivir, empieza a transmitirle a los compañeros esperanza. Y esta esperanza, yo creo que es por lo que yo, en lo personal, me quedé en una agrupación. Los 12 pasos crearon una aceptación de mi condición, de mi problema y de que no podía yo seguir adelante si no tenía yo una recuperación continuada de los principios espirituales que vienen en el segundo y tercer paso, ¿no? Que hablan de la palabra Dios y que yo no venía familiarizado, ¿no? Por mi condición y también por la cuestión ideológica, profesional, por haber estudiado. Gracias al haber llegado a un grupo de 12 pasos, yo pude terminar una carrera y pude trabajar en mis especialidades, ¿no? Eso ha hecho o ha roto los paradigmas que tenía yo y que tiene la sociedad en sí, de que un adicto, una vez adicto para siempre. Y esa mentira tiene que caer. El adicto sí puede recuperarse. El adicto sí tiene la oportunidad de recuperarse. Y no se trata de programas de salud, no se trata de programas de ayuda, de apoyo, o anexos o clínicas, no. Se trata de una recuperación personal. Y esto lo comparto muy fuertemente porque en muchas ocasiones he visto clínicas, anexos, programas de gobierno que no funcionan. Y no funcionan simplemente porque el adicto no está en recuperación. El adicto no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace que funcione? Pues encontrarse dentro del núcleo de adictos. Yo recibía una llamada a las 8 de la mañana pidiéndome irme a tomar un café, ir a desayunar, ir a platicar, y esa taza de café se convertía en comida, en merienda y a veces en cena, pues, ¿no? O sea, yo no entendía cómo las personas que estaban a mi alrededor tenían tanto tiempo, pero hoy que son 20 años después, tengo el tiempo suficiente para dedicarle a alguien nuevo. Entonces lo que hicieron en esas primeras 24 horas fue un sendero de vida para mí. Un sendero que puede brillar en la oscuridad de los problemas, las dificultades. Porque también esto es algo muy serio. No por estar dentro de un programa de 12 pasos, la vida es tal cual es, pues, ¿no? La vida va a ser de color de rosa, no voy a tener problemas, no va a haber dificultades. No, al contrario. Ya no hay drogas, ya no hay cosas que amortigüen esto. Nada más queda muchas veces mirar hacia atrás y ver el sendero
ese camino que ya has recorrido y ver hacia enfrente el sendero que tienes de la recuperación, ¿no? Gracias a la esperanza. La esperanza para mí ha sido el día de hoy, yo creo que uno de los pilares dentro de mi recuperación de los 12 pasos, porque cuando hace uno el cuarto paso, cuando uno vive el cuarto paso, empieza uno a vislumbrar que el pasado no fue tan malo, y en el quinto, sexto, séptimo, el presente no da miedo. Si arreglas la situación con los demás, si solucionas los problemas pendientes, porque el programa no es un cheque cancelado. A mí me quedó claro que llegan las facturas de salud, llegan el cobrador, a ese no se le va a olvidar ir a cobrarte lo que debes. La cuestión legal, si no la arreglas, te alcanza. Entonces, todo esto que les comparto es necesario vivirlo solo por hoy, porque es una oportunidad de crecimiento. Yo he tenido este crecimiento a base de tropiezos, de golpes, de caídas, pero el verdadero crecimiento se da cuando me levanto. Cuando llego a una sala de terapia y les digo, ¿saben qué? Hoy tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo esta enfermedad, tengo este padecimiento físico. Cuando acepto delante de mis compañeros y el recién llegado me está viendo y dice, sí se puede. Yo he recibido del recién llegado las palabras ánimo, nada más con eso. Alguien que tiene horas, días de haber llegado de un grupo sin conocer nada más, incluso ni siquiera saber mi nombre y decirme ánimo. Esa esperanza es la que me mantiene el día de hoy dentro de una sala de terapia. El poder darle a los demás, incluso darle a ese recién llegado el sufrimiento, el dolor de la vida tal cual es. Porque ¿qué sucedía cuando no había estos principios? Pues era mucho más fácil ocultar la verdad, era mucho más fácil ocultar el dolor, era mucho más fácil ocultarme en esas tinieblas del consumo de cualquier tipo de droga, y eso hacía que yo no tuviera ni deseos de salir a la luz. Entonces el día de hoy ese crecimiento ha sido a base de poder decirles a los demás mi condición de adicto. A los compañeros recién llegados, yo soy uno de los promotores de darles la bienvenida. Yo tengo esa encomienda dentro de mis principios espirituales el día de hoy, porque como el día de hoy les estoy hablando, si yo no lo comparto, esto muere. Y gracias en darme la oportunidad de que esto prevalezca, pues no, esto permanezca a través del tiempo, a través de la voz, a través tal vez de esta experiencia, que un día me dieron la oportunidad de vivir los 12 pasos cuando yo llegué, de no haberme dicho, Robert, no pasa nada, tú tranquilo, aquí hay un cheque cancelado. No, me dijeron, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y vamos a trabajar los pasos, vamos a trabajar en estas cosas que necesitas mejorar. De nada sirven los apapachos, de nada sirve consentir al adicto. El trabajar los pasos, el programa de 12 pasos, te revierte a una forma totalmente humana. Y yo les agradezco mucho el que en esta tarde me hayan escuchado. Salud al día. Hola, soy Jenny y en esta oportunidad quisiera que juntos pudiésemos encontrar una respuesta científica a esa pregunta que yo por muchísimos años realicé. ¿Es la ira realmente mala para la salud? Y para mí es particularmente importante encontrar esta respuesta porque durante muchísimos años de mi vida
la ira estuvo siempre presente. En los programas de 12 pasos se le conoce como un defecto de carácter. Pero en el mundo de la psicología y la psiquiatría se le conoce simplemente como una de las emociones primarias de todo ser humano. Sin embargo, ¿por qué yo tenía tanta ira? Después con el tiempo, con el trabajo, la vivencia, específicamente el programa de 12 pasos, que es de lo que yo puedo dar testimonio, pude entender el porqué. Sin embargo, esta pregunta, ¿es la ira realmente mala para la salud? Vamos a traer a la mesa los resultados de 2 estudios o 2 pronunciamientos, uno de la Universidad de Tulsa en Oklahoma, Estados Unidos, y otro de la Clínica Mayo. Pero todo se va a fundamentar o se va a basar específicamente en este estudio. El estudio se titula Inhibición de la ira y modulación del dolor. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Anales de la Medicina del Comportamiento, volumen 54, número 12 de diciembre del 2019, en las páginas de la 1015 a la 1068. Ahora sí, ¿en qué consistió este estudio? Pues básicamente se fundamentó en lo siguiente. Primero, hemos de decir que los participantes de este estudio fueron reclutados por la Universidad de Tulsa, en Oklahoma, Estados Unidos, y fueron parte de un estudio mucho más amplio que trataba de investigar los factores de riesgo asociados con el dolor crónico en nativos americanos sanos y sin dolor, así como en personas de raza blanca no hispana. Las pruebas tuvieron una duración de entre 4 y 6 horas distribuidas en 2 días y se llevaron a cabo entre marzo del 2014 y diciembre del 2017. Hubo un consentimiento informado que es necesario cuando se va a contar con participantes y hubo una remuneración económica, y ya veremos por qué, de $100 por cada día. Es decir, cada participante que cumplió con todos los protocolos de las pruebas que se diseñaron, recibió al final de la misma $200. Se basó pues entonces en una muestra inicial de 253 personas mayores de edad sanas y sin dolor, con diferentes calificaciones en torno a la aplicación de pruebas relativas a la expresión de la ira. Es decir, si realizaron pruebas psicométricas para poder establecer el inventario de la expresión de la ira de cada una de estas personas, como si eran iracundas o si tendían básicamente a inhibir la expresión de la ira. Finalmente, de estas 253 personas que comprendían el estudio más grande, para este estudio específico en donde se vinculaba el dolor y la ira y la expresión de la ira, se seleccionaron finalmente a 98 participantes. 71 de ellos mostraron en su prueba psicométrica una tendencia a inhibir la ira, es decir, no expresar sus arranques de ira. De estas 71 personas, 41 eran mujeres. Y 27 personas que se mostraron con poca o nula inhibición de la ira. Es decir, sus pruebas psicométricas dijeron que estas personas, si sentían ira, la expresaban. De estas 27 personas, 14 eran mujeres. Luego, además, ¿qué se hizo con estas personas? Pues aquí viene la razón por la cual se les tuvo que pagar platita. Y es que se les aplicó estimulación eléctrica dolorosa a nivel cutáneo. Y esta estimulación eléctrica les generaba sensación de frío y de calor, ambos dolorosos. Y durante la aplicación de esta estimulación dolorosa, se les iba presentando además imágenes de 3 tipos. Imágenes desagradables, que eran en sí mismas evocadoras del dolor, como es el caso de mutilaciones. Luego imágenes neutras, que no tenían que ver específicamente con dolor o placer. Y finalmente, imágenes agradables, en este caso eran imágenes eróticas. Luego se utilizaron ciertas técnicas para evaluar la reactividad de estas personas ante las imágenes y la estimulación eléctrica. ¿Qué resultados se obtuvo? ¿Qué resultados? Pues se obtuvieron varios resultados que vale la pena destacar. El primer resultado fue que se pudo determinar que aquellos individuos con una medida mayor de tendencia a la inhibición de la ira en sus pruebas psicométricas, es decir, aquellas personas que tendían a no expresar la ira, a reprimir la ira, experimentaron una mayor respuesta ante el dolor producido por los estímulos tanto eléctricos como fríos dolorosos, lo que tendió a generar una sospecha de que estos individuos padecían, si se quiere, de una especie de hiperalgesia. La hiperalgesia es una altísima sensibilidad al dolor. Este mismo grupo mostró menos manifestaciones faciales que implicaran rechazo ante las imágenes desagradables. Esto en comparación, por supuesto, a los individuos que expresaban la ira con facilidad. Además, este grupo mostró una mayor excitación ante las imágenes agradables. A este mismo grupo le fue
más difícil mostrar una modulación atencional ante el dolor, así se le llama. Es decir, le costó mucho más distraerse frente a los estímulos dolorosos. Estos resultados hacen que, de alguna manera, los participantes científicos de ese estudio concluyeran que el uso excesivo de la inhibición emocional de la ira, que podríamos llamar la inhibición crónica de la ira, podría contribuir al déficit de recursos cognitivos, que a su vez contribuyen al riesgo de sufrir más dolor. En cristiano, ¿qué significaría esto? Que cuando nosotros sentimos dolor, cualquier persona en el mundo mundial siente dolor, ¿qué es lo que hace? Trata de no ponerle atención, ay, no, tiene que ser ya que es un dolor muy fuerte para que uno busque ayuda, pero lo primero que empezamos a hacer es, no, voy a hacer otra cosa, voy a pensar en otra cosa, no ponerle atención demasiada a ese dolor. Eso no está mal, eso es lo que debe hacerse en una primera instancia. Ya cuando ese dolor se va volviendo más fuerte o cronificándose, entonces tenemos que buscar el remedio. Pero en principio un dolorcillo uno como que dice, no está pasando nada. Y eso todos los animales, no solo el animal humano, todos los animales hacemos lo mismo. Para eso se requiere lo que se conoce como recursos cognitivos, es decir, una disposición mental, una energía, si se quiere, mental, para decir, voy a poner ese dolor en otro lugar y voy a seguir haciendo lo que quiero hacer en este momento. Pero resulta que lo que aquí se plantea en esta conclusión es que ya los individuos que inhiben la respuesta o la expresión de la ira, es decir, que la ocultan, que la disimulan, que la disfrazan, están utilizando recursos cognitivos para poner ese disfraz. Entonces, cuando sobreviene el dolor, no pueden utilizar esos recursos. ¿En dónde puedo utilizar los recursos? Digamos que fueran, porque son recursos limitados, entonces o los utilizo para disimular que no estoy enojada, o los utilizo para asignar atención a otras cosas que me distraigan del dolor. Pero además se establecen varios elementos. Se entiende que la ira es adaptativa en su capacidad de dirigir la atención hacia resolver alguna injusticia percibida. Si nosotros percibimos que hay una injusticia, ahí es donde surge la ira. Y nos está surgiendo precisamente para que pongamos atención a esa injusticia y busquemos la forma de resolverla. Podría ser que individuos que inhiban la ira, que escondan su ira, tiendan a ser menos efectivos en la atención de los conflictos que los que expresan la ira. Sin embargo, los mismos estudiosos, los mismos científicos participantes indican que se requieren más estudios para poder ahondar en esta conclusión. Sin embargo, lo que sí es cierto también es que cuando la ira se presenta con intensidad, frecuencia y duración más altas, es decir, cuando la ira tiende a cronificarse, a volverse una ira crónica, una ira permanente, persistente, también implican problemas de adaptación. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos adaptar al entorno, vamos experimentando un cierto aislamiento social. Nosotros no queremos estar con otras personas en primera instancia porque sabemos que nos van a despertar la ira, o las personas no quieren estar con nosotros porque saben que somos unos iracundos. Y muchas veces esos ataques de ira lamentablemente desencadenan hechos criminales. Pero bueno, recordemos que la pregunta original de esta entrega tiene que ver con si la ira realmente es mala para la salud. Tenemos un primer indicador que nos dice, bueno, para el dolor pareciera que la expresión de la ira es muchísimo mejor que la inhibición, que la supresión, que el disfraz de la ira con una cara alegre y bonita. Sin embargo, la Clínica Mayo nos establece que enojarse no es siempre malo. Ellos ya nos lo dicen así claramente. Pues nos puede ayudar a corregir situaciones que percibimos como injustas y a compartir nuestras preocupaciones, que es un poco lo que nos decían los científicos de la Universidad de Tulsa con sus estudios. Ahonda más la gente de la Clínica Mayo al decirnos que la clave es manejar la expresión saludable de la ira. Es decir, la expresión de la ira puede ir desde una discusión razonable hasta un estallido de violencia. Reprimir la ira puede provocar que la mantengamos en nuestro interior, y con ellos empecemos a somatizar, a generar enfermedad también vinculada con la represión de la ira, pero también a que la expresemos en comportamientos pasivo-agresivos. Sin embargo, tenemos que tener también siempre presente que existe evidencia de que la ira y la hostilidad frecuentes están vinculadas con enfermedades cardíacas, de la presión arterial alta, úlceras pépticas y accidentes cerebrovasculares. Además de lo que nos señalaban en el estudio anterior de los posibles problemas de aislamiento social y de
conductas criminales. Lo ideal entonces, concluyen los científicos de la Clínica Mayo, es optar por la expresión constructiva de la ira, de manera que logremos comunicar las preocupaciones que tenemos, así como nuestras necesidades de forma clara y directa, pero a la vez procurando no lastimar a otros ni tratar de controlarlos. Hay formas variadas de lograr esta expresión constructiva de la ira, pero primero tenemos que poder externar aquella que tenemos acumulada. Y para eso los programas terapéuticos de todo tipo, pero especialmente los relacionados con los de 12 pasos, nos plantean un concepto muy interesante que se llama catarsis. En general, en términos generales, la palabra catarsis es de origen griego y significa purificación. Es utilizada en el área de la psicología para indicar la liberación de las emociones más incómodas, como la ira específicamente. La catarsis en general va acompañada tanto de la expresión verbal como de la expresión física, porque la ira es una de las emociones, o como lo decimos en los grupos de 12 pasos, de los defectos de carácter que tiene una energía más fuerte. Entonces la expresión verbal no siempre es suficiente. Requerimos normalmente, sobre todo cuando hay ira acumulada, de la expresión física. Entonces el ejercicio, el golpear un saco de boxeo, hacer caminatas fuertes, todas esas son actividades que nos pueden ayudar en muchos sentidos, pero especialmente para realizar esta catarsis. Y bueno, esto es lo que quería compartirles en esta oportunidad, y creo de corazón que la conclusión es que la ira, al igual que cualquier otra de nuestras emociones, es necesaria para la vida. Es, como nos dicen los estudios, adaptativa, es decir, la necesitamos para poder vivir tranquilamente, en paz, irónicamente, en sociedad. Lo importante, como nos señalaban los científicos de la Clínica Mayo, es poder optar por una expresión constructiva, tanto de la ira como de cualquiera otra de nuestras emociones. Este fue mi reporte de hoy. Recuerda que si deseas mayor profundidad en lo desarrollado en esta sección, te dejamos en el cuadrito de información de este episodio referencias que te serán de gran utilidad. Nos escuchamos nuevamente muy pronto. No olvides cuidar intensamente de tu salud física, mental y espiritual. Mil gracias por permitirme servir. La reflexión de hoy. Un cuento del doctor Jorge Bucay, extraído de su libro Cuentos para pensar. La tristeza y la furia. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad.
Así que desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esa furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Llegamos al final de este episodio. Esperamos de corazón que haya sido de tu agrado. Si quieres colaborar con nuestra revista, puedes hacerlo enviándonos tus inquietudes, comentarios, testimonios y experiencias al correo electrónico correspondencia.atusalud@gmail.com. También puedes dejarlos en la cajita de comentarios de este episodio. Será un enorme gusto saber de ti. Nos despedimos deseándote lo mejor e invitándote a que no te pierdas nuestro próximo encuentro. Jency nos comparte para cerrar la oración de la serenidad. Hasta la próxima. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que se cumpla tu voluntad y no la mía.